El texto es Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y escribe así el apóstol Pablo: Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de vosotros, los gentiles. Seguramente habéis oído de la misión que Dios, por su gracia, me encomendó a favor de vosotros. Me refiero al misterio que me fue declarado por revelación, como ya os lo había escrito brevemente. Al leerlo podéis comprobar que conozco el misterio de Cristo, misterio que no se dio a conocer en otros tiempos a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Ahora sabemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cómo se va cumpliendo el misterio escondido desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas. Así, por medio de la Iglesia, los principados y potestades que están en los cielos ahora pueden conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, tenemos libertad para acercarnos a Dios con toda confianza. Por eso, pido que no os desaniméis a causa de mis sufrimientos por vosotros, más bien consideradlos como un motivo de orgullo. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Y aquí vemos que el autor de esta carta, tras exponer que tanto judíos como gentiles forman parte del edificio que Dios ha edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, como vimos el domingo pasado, y con Jesucristo como la piedra principal, recuerda de nuevo que él se encontraba preso por predicar precisamente el Evangelio a los gentiles. Y menciona este dato para hacer ver a los destinatarios de la carta la gran responsabilidad que tenía como apóstol, pues el Señor le había revelado de forma especial el misterio de la administración de la gracia de Dios, y dicha revelación consistía en que tanto judíos como gentiles recibirían la salvación por gracia por medio de la fe. Ese es el misterio. Que tanto judíos como gentiles recibirían la salvación por gracia por medio de la fe, para ser todos ellos un mismo cuerpo y Cristo la cabeza. Ese era el plan secreto de Dios que durante mucho tiempo permaneció oculto, aunque en un sentido general el pueblo de Dios en el antiguo pacto debió haber trabajado para que los gentiles conocieran al Dios verdadero. Por otro lado, este misterio se encontraba presente en ciertas profecías del Antiguo Testamento, pero no se había revelado claramente hasta que Cristo vino al mundo y compartió las buenas nuevas, haciendo declaraciones tan determinantes como las que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor Jesús le declara a Pedro que sobre esa roca edificará su iglesia. Con ello no estaba haciendo referencia a Pedro como aquel que sería el líder de la iglesia, sino a la respuesta de Pedro, la cual fue la siguiente en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por consiguiente, será la fe en el Señor Jesucristo la base sobre la cual se edificará la iglesia del Señor, formado tanto por judíos como por gentiles, que por supuesto, por la gracia de Dios, crean y sean salvos. De forma más directa, en los versículos 5 y 6, se expone la realidad de que las generaciones que vivían bajo el antiguo pacto tenían conocimiento de Dios, pero no el mismo conocimiento que se obtuvo después con la venida del Señor, la obra del Santo Espíritu y la revelación que Dios ha estado compartiendo a sus apóstoles y profetas desde Pentecostés. Y desde luego el apóstol Pablo fue uno de los siervos de Dios que más trabajó en llevar a cabo la labor que durante mucho tiempo no se había realizado: llevar la palabra de Dios y su evangelio a los gentiles para que alcanzaran la misma salvación que podían alcanzar los judíos, siempre y cuando sea
por la fe. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo fue preparado por Dios incluso antes de su conversión para realizar la labor de llevar a cabo el evangelio a los gentiles. Él era una persona muy docta, muy conocedora y celosa de la ley y de las Sagradas Escrituras, aunque ciertamente, debido a su pasado como perseguidor de la Iglesia y también los pecados que habría cometido, se sentía indigno de ser ministro del misterio de Dios. Es más, su encuentro personal con el Señor fue precisamente camino a Damasco, con ese deseo de proseguir erradicando con los seguidores de Jesús. Sin embargo, el Señor tenía grandes planes para su vida, y no solo lo escogió, lo llamó y lo convirtió, sino que también lo capacitó y lo acompañó durante todo el proceso. Bien pudo Pablo envanecerse o dejarse llevar por el poder y el liderazgo que había recibido, pero gracias a Dios era consciente de sus faltas, de su duro carácter y, cómo no, de aquellos pecados con los que todavía lucharía en su vida. Claramente estaba capacitado para enfrentarse a los judíos más hostiles con la fe cristiana durante todos sus viajes misioneros, y así lo hizo, porque era una persona bien preparada, conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Durante sus viajes también les predicaba a los gentiles, pues eran el público principal al que Dios lo había enviado. Además, el hecho de haber sido ciudadano romano le abrió las puertas para llegar hasta la misma ciudad de Roma y poder hablar incluso delante del propio César. Increíble, ¿verdad? Todo lo que tenía el Señor preparado en esta persona. Pero la verdad que nuestro asombro no debe estar en lo que hizo Pablo como tal, y eso que el apóstol Pablo hizo muchas cosas para el reino de Dios y su justicia, sino en lo que hizo el Señor por medio de Pablo. Ahí debe estar nuestro asombro, mostrando el Señor una vez más que nadie resiste a su santa voluntad, a sus planes perfectos y a su obra redentora. Él es el alfarero y nosotros los vasos de barro. Él nos está moldeando y nos está moldeando para su gloria. Y ojalá exista en nosotros ese deseo de ser usados por el Señor para la gloria de su reino y de su iglesia, para que de esa manera más personas conozcan la salvación que tanto disfrutamos hoy en Cristo Jesús. Pues nosotros hoy tenemos el deber de seguir exponiendo el evangelio de salvación a los gentiles y bueno, también a los judíos, si alguno se nos cruza por el camino, ¿verdad? Así que, ¿qué haremos entonces? Pues lo primero que debemos hacer es conocer bien el evangelio y la palabra de Dios, porque si no profundizamos en el mensaje que nos ha dado el Señor, ¿cómo seremos capaces de compartirlo? Pensadlo, ¿qué persona podría exponer algo que no ha entendido? Claro, hoy con las redes sociales mucha gente habla y mucha gente le sigue, pero a saber de dónde viene toda esa información y supuesta preparación y esos títulos de experto, ya sea en alimentación, ya sea en fitness, ya sea en economía, en política o en lo que sea, hoy en día mucha gente se levanta dando a entender que son muy conocedores de las disciplinas que supuestamente desarrollan y comparten. Pero nosotros no podemos ser hipócritas ni falsos, hermanos. Si nosotros queremos compartir el evangelio porque hemos entendido que debemos hacerlo, porque es una forma de honrar y amar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Conocerlo primero. Porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a compartir? Seríamos, si no, como necios que hablan de lo que no saben y que incluso aparentan ser ingeniosos, listillos o espirituales, pero que en verdad no saben lo que están diciendo. Y como nuestro deber, hermanos, no es agradar a la gente, sino agradar a Dios, pues nosotros no podemos caer en ese juego de aparentar ser espirituales, de aparentar conocer la palabra de Dios porque mencionamos alguna historia u otra o algún versículo y otro, cuando en verdad no hemos comprendido la palabra de Dios y su evangelio, el cual tiene poder para salvación, el cual debemos de compartir. Y todo lo que hacemos, hermanos, se supone que lo hacemos para la gloria del Señor, no para nuestro ego, no para nuestros propios fines, no para encontrar algunas cosas que nos interesen, porque todo eso es vanidad, hermanos. Y no nos olvidemos también de que nosotros como hijos de Dios
estamos en el punto de mira. De que por un lado Dios nos observa y que por otro el mundo también necesita de su evangelio y nos observa y muchas veces nos critica. Al igual que nosotros también en principio necesitábamos el evangelio y alguien o el mismo Dios nos lo mostró, nos lo compartió, nos lo predicó y a partir de ahí tenemos esta nueva vida en Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe. En definitiva, hermanos, Dios ve lo más profundo de nuestro corazón, de eso no tengáis ninguna duda. Conoce cuáles son nuestras intenciones y mayores preocupaciones y aún así nos dice que primero busquemos su reino y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura. Por tanto, los afanes de la vida tampoco son nuestra prioridad. Y cualquiera podría pensar y decir, Señor, pero qué desconsiderado eres. Te estoy hablando de mis problemas personales, te estoy hablando de mis problemas familiares, te estoy hablando de mi, vamos a decir, falta de trabajo, economía, llegar a fin de mes, salud, etcétera, etcétera. Y el Señor, por supuesto que escucha y sabe, conoce nuestras necesidades. Pero ¿cuál es la solución a todos esos afanes? Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Y como digo, eso a veces puede sonar desconsiderado. Porque ciertamente a veces lo que necesitamos es dónde dormir, qué comer, dónde trabajar, solucionar problemas familiares, personales. Claro que sí. Pero muchas veces sufrimos en ese proceso de resolver esos problemas porque nos centramos en los problemas en vez de en el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, centrarnos en el reino de Dios y su justicia nos ayuda a vivir dignamente, a vivir enfocados, centrados en los verdaderos objetivos, y el resto, a su tiempo, poco a poco, el Señor lo restaurará, el Señor lo cambiará, el Señor hará. Pero para ello, hermanos, debemos de centrarnos en su reino. Y qué difícil es hacerlo para muchos, hermanos. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque muchas veces somos personas que vamos por allí apagando fuegos. Es decir, personas que vamos atendiendo las circunstancias que nos rodean y que nos afectan. Y es lógico. Pero precisamente la solución es ver más allá. Ver las cosas como Dios las ve. Y no estar afanados y turbados, sino más bien tener paz y confianza de que Dios hará. De que en Él somos más que vencedores, que estamos protegidos por su Santo Espíritu y que por lo tanto nada ni nadie nos podrá separar de Él. Y como he dicho hace un momento, hermanos, estamos en el punto de mira. Dios, en su infinita gracia, ha querido que de algún modo seamos partícipes de su plan de salvación, que ya no es secreto, porque ya se ha revelado, tanto para judíos como para gentiles, por gracia, por medio de la fe. Ese era el plan secreto. Ya lo conocemos, y no solamente lo conocemos, sino que por la gracia de Dios también, ahora podemos ser, de algún modo, partícipes de ese plan de salvación. Y no porque Dios necesite nuestra ayuda, sino porque a nosotros nos bendice formar parte del plan de salvación de Dios. Es decir, a nosotros nos bendice ser de bendición. Nosotros experimentamos aún más y conocemos aún más de la redención de Dios cuando compartimos esa redención con otros que todavía no lo conocen. Y aquí coinciden hasta muchos investigadores, periodistas y pedagogos. Es muy interesante. Cuanto más profundizamos en una materia, no solamente es escuchando sobre ella, no solamente es leyendo libros sobre ella, sino que es precisamente cuando nos preparamos, nos formamos, nos capacitamos hasta dar el paso de impartir esa materia a otros. En otras palabras, hermanos, cuando más aprendemos de algo es enseñándolo. Y es precisamente esa la clave del discipulado. Porque todos somos hijos de Dios, todos los que creemos en Él somos discípulos de Dios, y Dios quiere que todos los discípulos crezcamos y maduremos hasta tal punto que compartamos el Evangelio a otros, que les discipulemos, que les formemos. Y durante ese proceso nosotros todavía seguimos siendo capacitados y formados aún más.
No penséis que los que predican, pastorean y enseñan ya se lo saben todo. Hay de aquel maestro, predicador o pastor que piense que lo que él ya ha estudiado y ha investigado y los títulos que ha conseguido son suficientes como para decir: yo ya no voy a leer más la Biblia, ya me la sé. Ahora solamente voy a hablar de ella. Pobre de ese pecador, hermanos. Porque enseñando, predicando, discipulando y compartiendo, seguimos recibiendo más bendición de Dios. Y esa bendición es la que quiero que vosotros experimentéis. Porque si solamente nos limitamos a recibir y no damos el paso de compartir, hermanos, os estáis perdiendo muchas cosas maravillosas de Dios. Y yo no quiero que os la perdáis, porque yo me deleito en ellas y sé que todavía me falta mucho por conocer de Dios. Y quiero que vosotros también lo conozcáis. Por eso os invito a que profundicéis en Él, a que busquéis de Él, porque Él quiere que seamos partícipes de su plan de salvación y que mientras compartamos a los demás, nosotros sigamos creciendo. Y algo muy interesante, ¿verdad?, de esta porción de Efesios es que hasta los seres celestiales, los principados y potestades, o popularmente como se dice, ángeles, que están en los cielos, ellos se encuentran expectantes de ver aquello que se va a mostrar por medio de la iglesia de Dios. Es decir, hasta los seres celestiales que están en la presencia de Dios están expectantes, como con deseos de ver qué es lo que va a hacer la iglesia de Dios en la tierra. Porque ellos saben que la verdadera iglesia de Dios tiene que trabajar de día y de noche en la tierra. Porque para eso el Señor nos ha dado la vida eterna. La vida eterna que nos ha dado Cristo Jesús no es para que yo la tome y me quede con los brazos cruzados y diga: yo soy salvo por la fe, y me quede así, tan tranquilo. No, Él quiere que tengamos una vida eterna porque necesitamos la eternidad para conocerle y porque esa nueva vida en Cristo Jesús es para invertirla en otros para que también tengan vida y vida en abundancia. Ese es el plan también del Señor. Y para ello debemos de trabajar, así como el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y nosotros también debemos de decir: hasta ahora mi Padre trabaja y yo tengo que trabajar. No hay descanso, no hay vacaciones en cuanto a los planes del Señor y su reino, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Buscar de Dios. Hacer aquello que Él quiere. Porque de esa manera, como vemos en el versículo 10, se mostrará la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, se dará a conocer más de Dios, sus planes que Él ha establecido en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, menuda labor tenemos por delante. Esto no es cualquier cosa, ni mucho menos vamos a decir que es simplemente algo que se puede hacer así como así, ¿no? Nosotros nos perdimos en nuestros delitos y pecados en otro tiempo, y el Señor nos ha dado una nueva vida. ¿Una nueva vida para qué? Pues para conocerle, para servirle. Por eso mismo no podemos separar, hermanos, el llamado al arrepentimiento del llamado al ministerio. Porque Dios jamás nos llamaría a tener una nueva vida para que luego la perdamos, para que luego la malgastemos. Eso no tendría ningún sentido, hermanos. Si el Señor nos salva es para que experimentemos la salvación y formemos parte de su plan de salvación, siendo su iglesia. ¿Qué haremos entonces? ¿Conformarnos con una vida pasiva de consumismo espiritual? ¿Esconderemos los tesoros que Dios nos ha dado debajo de la mesa? Que cada uno reciba su alimento espiritual, las canciones que le gusten, los devocionales y libros que le inspiren, y luego piense si eso, que es negociable compartir el Evangelio con los demás o no. La fe en Dios, su iglesia y los dones y recursos que el Señor nos da por medio de su Espíritu, hermanos, no son para que los guardemos en un cajón y se queden allí abandonados, sin utilizar. El tiempo que el Señor nos ofrece y la nueva vida que Él nos ha dado son para su reino y su justicia. Son para que invertamos en Él, para que sirvamos según los dones que Dios nos da, porque nos los da, hermanos. Dios es un Dios perfecto. No nos va a decir: tenéis que hacer la obra.
y no nos da las herramientas para hacerla. Eso sería un Dios tirano. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios de amor. ¿Por qué? Porque ha entregado a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. ¿Quién se puede atrever a dudar del amor y la fidelidad de Dios? Por tanto, la cuestión no es que Dios no nos dé propósito. La cuestión no es que Dios no dé dones, recursos y herramientas. Dios los da. El problema es que a veces nos excusamos y decimos, no, yo no sé a qué me ha llamado el Señor. Yo no sé qué dones tengo yo de parte del Señor. Desde luego, si no crecemos, si no nos ofrecemos, si no nos comprometemos, no vas a descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida. Ni tampoco vas a descubrir qué dones te ha dado el Espíritu para que lo pongas en su reino, para que lo inviertas en su iglesia. Desde luego, una actitud pasiva no te va a llevar a conocer a Dios. Dios quiere que nos impliquemos. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que nos comprometamos, hermanos. Y bueno, algunas personas, pues, justificándose y demás, pues piensan, no, yo todavía no he escuchado el llamado de Dios. O al menos piensan, no, es que no he descubierto los dones que el Señor me ha dado. Pero como digo, hermanos, el Señor no puede haber hecho eso. Si el Señor nos llama al arrepentimiento, el Señor también nos llama al ministerio. Porque si el Señor nos llama al arrepentimiento y no nos llama al ministerio, eso significa que Dios nos salva y nos dice, haz lo que quieras con esta vida nueva que te he dado. Y no es así. Dios nos salva para que entendamos, mi vida ya no es mía, Señor, ahora es tuya porque tú me la has dado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Dios. Eso es lo que debemos de entender y poner en práctica, hermanos. Fijaos, por ejemplo, y con esto ya concluyo, en lo ilusionado que estaba Pablo, con esa conversión, con esa nueva vida, con todo el tiempo por delante para compartir el Evangelio. Él no solamente había conocido cuál era el plan secreto de Dios en cuanto a la salvación, que sería tanto para judíos como para gentiles, sino que también fue llamado a predicar precisamente a los gentiles. Aunque ciertamente cada vez que Pablo iba a un lugar, buscaba primero si habían judíos y les compartía el Evangelio a ellos. Y cuando era rechazado, iba a los gentiles. Pero si iba a un lugar y no había judíos, iba directamente a los gentiles. ¿Sabéis por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que su llamado era ser apóstol para los gentiles. Y eso fue lo que él hizo. Y estaba entusiasmado por hacerlo, hermanos, por predicar a los gentiles. Y nosotros debemos continuar con esa tarea, hermanos. Compartir y vivir el Evangelio para que más personas conozcan a Dios y experimenten la salvación por medio de la fe. ¿Y sabéis qué es lo curioso? Como he dicho antes, que compartiendo la palabra con otros y sirviendo al Señor en el lugar donde haya necesidad y donde Él nos ponga, es cuando precisamente más crecemos. Por tanto, no esperemos a ser súper espirituales para dar los pasos de servicio al Señor. Pero tampoco seamos personas ansiosas y desesperadas que sin ni siquiera conocer el Evangelio y las bases mínimas de la fe, ya van por ahí predicando y haciendo como si supiesen todo. Eso también es un terrible error, hermanos. Y desgraciadamente las redes sociales están llenas de gente que parece que conoce la palabra de Dios, pero no la conoce de verdad. Y de ellos os invito a que os guardéis. Porque parece verdad, parece luz, pero es mentira, es oscuridad, hermanos. Así que, hermanos, ya conocemos el plan secreto de Dios, participemos de él. Que el Espíritu de Dios nos haga entender aquellas cosas que debemos de poner en práctica para que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.